Bienvenidos a todos. Alonso, ya se le ha dado a la hermana Colina y su familia, a la hermana Graciela, la Raguibel, por ahí está también. Bienvenida. Bien, vamos a continuar con el capítulo número 5 de Lucas. ¿Ok? Capítulo número 5 de Lucas. Y vamos a leer ahí, son 11 versículos que vamos a ver realmente, no son muchos. El primer segmento es el llamado de los primeros discípulos de Jesús, como Lucas lo relata. Voy a leer y ahorita vamos a platicar un poquito. Y de hecho quería platicar con ustedes porque quiero aprovechar este espacio para que todos de alguna forma estemos creciendo, ¿no? No solamente recibiendo la enseñanza, sino que podamos estar meditando en ella. De hecho, ya le pedí a Mario, se los anuncio, para comprometerlo más todavía, que nos ayudara con un segmento en unas cuantas semanas. Le estamos dando tiempo para que se prepare, pero que podamos educar nuestras mentes para leer la palabra y extraer en la fortaleza, ¿verdad?, del Espíritu Santo el significado para nuestras vidas, aplicarla, obedecerla. Es lo que tenemos que aprender. De nada sirve que nos aprendamos, ¿verdad?, los textos o las palabras estas de memoria si no las comprendemos y no entendemos lo que esto significa para nuestras vidas. Bien, vamos a leer Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, estamos hablando de Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo de Galilea, el mar de Galilea, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón Pedro, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro que se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, que estaban en la otra barca, ¿verdad?, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ahí están pues 4 discípulos nombrados. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejando todo, ¿qué dice ahí? Siguieron a Jesús. Bien. Quisiera que, ahí les subrayé yo algunas partecitas, pero les voy a dar unos minutitos para que la vuelvan a leer ahí con calmita. Y quiero que me ayuden así voluntariamente, ¿verdad? Y no es tarea, no lo había dicho, pero voluntariamente a que me digan qué podemos extraer como un principio, como una lección, como una verdad para nuestras vidas de estos 11 versículos.
Yo tengo ahí algunas que les voy a compartir, pero lo más seguro es que lleguemos muy parecido, o si no es que a las mismas enseñanzas, porque aquí casi las estoy diciendo de dónde lo saqué yo, ¿no? Pero, léalo otra vez y quiero que me ayuden algún voluntario o voluntaria para que podamos, que una verdad, un principio para nuestras vidas, que podamos extraer de estos textos. Les voy a dar 5 minutos. ¿Ok? Voy a leer otra vez mientras ustedes trabajan ahí en unos minutitos. Aconteció, estando Jesús junto al lago, era tanta la multitud y tanto lo que estaban buscando Jesús que buscó una forma de alejarse de la multitud, y lo único que pudo hacer es irse hacia el mar. Entonces lo que hizo fue ver 2 barcas que estaban a la orilla del lago, aunque no había quien las remara o quien las manejara, porque los pescadores, como acostumbraban ahí en ese entonces, lavaban las redes. No podían dejar las redes con el agua ahí porque se podrían, ¿no? Se tenían que lavarlas para volver a usar al siguiente día. Entonces Jesús lo que hace es subir a la barca, que era de Simón, que ese es un punto importante, ¿verdad? Porque no es aleatorio, era Simón el que estaba buscando. Pidió que se separara un poco de la tierra. Eso era para darle espacio entre la gente que lo estaba buscando y que pudiera él, pues, ministrarlos de a cierta distancia, ¿verdad? Y sentándose, esa es una forma en la que ellos enseñaban, los rabinos, los maestros, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, esto es después de la predicación del mensaje que dio Jesucristo, no nos da mucha información acerca de lo que dice, de hecho no nos da. Pero al terminar su discurso, su enseñanza que estaba ministrando a las personas, le dijo específicamente a Simón, este Simón es Pedro, Simón Pedro, le dio una orden y le dijo que fuera a la parte más profunda de este lago, de este mar. Es un lago en realidad, muy grande, ¿verdad? Pero es un lago, y que echara sus redes para pescar. A Simón no le pareció esto nada cuerdo, porque él era un pescador experimentado, ¿verdad? Era su profesión, a eso se dedicaba. Y como un carpintero, ¿verdad?, le iba a decir qué hacer en esto de la pesca. Es más, típicamente los peces, cuando es de día, van a las partes profundas del lago, en este caso, y cuando es noche van a la orilla. Entonces, Pedro sabía esto y por eso estaba pescando de noche, para que fuera más fácil atrapar a los peces, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando toda la noche, le dice, y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, Jesús, echaré las redes. ¿Y cuál fue la sorpresa de Pedro? Que cuando se echaron las redes, una gran cantidad de peces. Increíble, ¿verdad? Porque lo echan en el fondo del lago, ya de día, y la red, pues, no está hecha para ir hasta el fondo, sino la tiran la red y agarran de la superficie, ¿no? Se sorprendió porque había una gran cantidad de peces, ¿no? Al grado, dice, que se rompían las redes. O sea, eso es extraordinario, es un milagro, no es casualidad, era algo que no podían creer, asombroso. Entonces hicieron señales a sus compañeros, a la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Ahí estaba, dije que estaba Juan ahí, ¿verdad? Y su hermano también. Y vinieron ambas barcas y se llenaron las barcas, estaban tratando de sacar la red, llenaron las barcas, ¿verdad? A tal grado, dice el texto, que estaban hasta hundiéndose, ¿no? Ahí podríamos ver otra cosa que ahí no lo puse yo, ¿verdad? Pero Pedro no se queda con el botín, por así decirlo, sino que busca compartirlo también con otras personas ahí. 8. Al ver esto, Pedro cayó a los pies, reconoció que había pasado algo sobrenatural, ¿verdad? Reconoció que estaba ante un hombre distinto, al grado que le dijo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador.
Y ahí Lucas nos da un poquito de explicación porque el asombro se había apoderado de Pedro. O sea, era tanta el impacto que había tenido este milagro, esta señal, que estaba Pedro asombrado. Y todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Reconociendo que estaba ante un hombre, pues, majestuoso. Él dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador, no soy digno de estar ante tu presencia. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran los que les había pedido Pedro que vinieran a ayudarle, ¿no? Al final Jesús les dice, después de este hecho y después de esta declaración de Pedro, que dice, el 10 al final, Jesús le dijo a Simón, no temas, no te asustes. Desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Ese es el llamado de Jesús a estos discípulos, a Pedro, pero está extensivo a estos 4 discípulos al menos. Y después de traer las barcas a tierra, esto es lo que impacta también, dejándolo, ¿qué dice? Todo, siguieron a Jesús. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos textos? ¿Dedocracia o algún voluntario? Me van a decir el texto que están ustedes viendo y qué es lo que aprenden de este texto. Esto va también para la gente que está en línea. Aquí tengo a 3 candidatos enfrente de mí y también ahorita voy a pedir a alguien en línea si nos ayuda. Aquí. Me sirve más fácil. Marian se adelantó y dice que va a ser más fácil. No, pues, o sea... ¿Qué texto te llama a ti? Ok, es que es como más como una parte del texto, más que un versículo en específico, pero pues va desde que Jesús le dice que eche las redes a pescar, y pues cuando le dice, hasta donde le dice apártate de mí porque soy hombre pecador, ¿no? Yo veo aquí, o lo que yo entiendo, o sea, de todo como el contexto, como imaginándome la escena, es Pedro, pues obviamente en modo, así lo sentí yo, ¿no? Tal vez sin nada que ver, pero no sé, es lo que yo entiendo. En modo de soberbia, pues él era lo que hacía todos los días, ¿no? O sea, yo sé lo que estoy haciendo, llevo pescando toda la noche. O sea, ¿qué me vienes a decir tú a mí de echa las redes otra vez, no? Pero al final, pues, le hace caso. Y Pedro pescaba todos los días. O sea, esto era como su cotidianidad, pues. Entonces la pesca, o sea, no, aparte de que se estaba hundiendo el barco, fue algo tan milagroso, tan impactante, que entendió en ese momento que la persona que estaba enfrente de él no era una persona ordinaria, ¿no? Y no era como, pues sí, peces, ¿no? O sea, era una pesca asombrosa, pues, por eso se le llama la pesca milagrosa. Y aparte de eso, en ese momento como que supongo que, pues, obviamente fue el Espíritu Santo que le hizo llenar, o sea, tener un clic en ese instante de como reconocer que la persona que estaba enfrente de él, pues, no era cualquier persona. O sea, porque ves un milagro, pero muchas personas que veían los milagros, pues, no tenían como que ese clic o ese cambio de mentalidad, ¿no? Y en él el Espíritu Santo obra y él reconoce, pues, que su pecado, su estado, pues, inmundo, y la persona que está enfrente de él, ¿no? Tal vez no sabe exactamente quién es, no sabe que es el maestro, pero entiende que es diferente, que es apartado, que es santo, ¿no? Y por eso, pues, él reconoce su pecado. ¿Qué hizo Pedro? O sea, ante la demanda de Jesús, lo que reconocemos ahí de Pedro es que obedeció, ¿verdad? Que fue en contra inclusive de su propio conocimiento, de su propio, ya no te voy a ganar, pero de su propio realidad. ¿Cómo? O sea, fue reconociendo en humildad o en obediencia, se dio pues le dio la razón al maestro y tuvo un resultado positivo de esa actitud. Sí. ¿Algo más? No. Mario. Sí, yo veo algo progresivo en estos 11 versículos.
digo, hice aquí anotaciones, ¿no? De donde lo fui identificando, 5.1, 5.3, 5.5, 6.7, 8, 9. Pedro, Simón, en esta situación, cuando Jesús llega, pues para Simón es un desconocido. Entonces él ya, pues como resignado, ¿no? Que pues ya se iba, este desconocido llega y le pide, pues un favor, ¿no? De, oye, pues deja subirme a tu barca y hazme tu barca porque voy a hablar. Entonces el primer como que detecto es el ministerio de Jesús como predicador del reino de Dios, ¿no? De la palabra, de la verdad. Entonces, conforme va avanzando después en el siguiente capítulo... Pregunta, ¿y eran las mejores condiciones para predicar? ¿Eran las mejores condiciones para predicar? No. Pero a Jesús no le importaba, ¿verdad? No, o sea, no había púlpito, ¿verdad? Donde estuviera, ¿no? Donde estuviera. Comunicaba, ¿no? Lo que venía a comunicar. Después pasa aquí en el texto que lo que Pedro inicialmente hizo pues fue escuchar. Escuchó la palabra y la progresión que hubo fue de ser un desconocido a un maestro. Porque escuchó palabra de Dios. Había más predicadores en la época, sí, en los fariseos, ¿no? Los religiosos, pero da ese paso, ¿no? Como inmediato. Después de eso viene el cambio ese cambio que menciono de desconocido a maestro, al grado de, pues no es cualquier maestro, porque lo que le pide después Jesús, que es, vete otra vez en la barca y avienta tus redes, lo obedece. Y aquí lo pongo, ¿no? Cómo impactó tanto, vamos a ponerlo así, ¿no? O el Espíritu Santo entra en Pedro al grado de permitirle o habilitarlo para ignorar lo que mencionaba Mariana, su conocimiento como pescador de no sé cuántos años, toda su vida. A un maestro, a una persona que predicó de Dios, ¿no? Del reino. Entonces pasa, ¿no? De desconocido a un maestro, no cualquier maestro porque lo obedece, avienta las redes y luego pongo acá en el 6 y el 7, Jesús, pues es proveedor, ¿no? O sea, porque él nada más le dijo avienta tus redes, porque no le dijo avienta tus redes porque voy a hacer que saques pesca, no, él nada más dijo avienta tus redes. Entonces, 1 o 2 pescados, dijo, pues no creo que pesque nada, pero pesca en abundancia. Entonces lo pongo yo aquí, ¿no? Como Dios provee en abundancia bendiciones espirituales, en este caso, pues creo yo, ¿no? Que a través de la palabra de Jesús, de la obediencia aquí también. Y de la obediencia, pues el Espíritu, pues revive a Pedro, ¿no? O sea, entra en su cuerpo y luego, pues este sustento, pues ya no es nada, no va a ser nada más para la vida, ¿no? Como para las tribulaciones de este mundo, la comida en ese caso, su sustento como pescador, sino le dio vida espiritual y sustento material, vamos a ponerlo de esta manera. Lo pongo yo aquí, ¿no? Aun cuando no merecemos absolutamente nada, Dios por amor, Él provee, ¿no? Espiritual, material, vamos a dejarlo ahí. Okay. Luego pasa a... Escuchó palabra de Dios que lo transforma al grado de obedecer, obedece y ve otro milagro, o sea, ya ve un milagro con la capacidad de su ser, un milagro pues físico, ¿no? ¿Qué es lo que hace este milagro? Ahí no dice, no, al menos, a lo mejor si yo no alcanzo a detectar, que reconoce que es Dios, ¿no? Pero reconoce que ya no es nada más un maestro y un muy buen maestro, sino es, como lo menciona Mariana, aquí lo puse, pasa de ser un maestro a ser alguien, a lo mejor no sabe quién, pero diferente a él, alguien santo, tan santo que él lo que alcanza a hacer en su capacidad es reconocer que es un pecador. ¿Ante quién más reconocería a una persona? Pues, oye, soy un ser, soy una persona, un pecador, ¿no? Al menos él se distingue como inferior, ¿verdad? Inferior, ajá. A la santidad o a la majestad que está viendo. Sí, y creo yo que la santidad, porque, pues, digo, de cierta manera, creo yo que los judíos tenían cierta, pues, enseñanza en cuanto a su Dios. Nada más de comentar algo, yo creo que sí reconoce que es Dios.
O sea, aparte de mí, Señor, pues soy hombre pecador. O sea, como que la santidad, Ok, ok. sí, reconoce por medio del Espíritu Santo lo que estás diciendo ahorita. Y hay esta iluminación en su mente para identificar a través del milagro, ¿verdad?, que está viendo, a través de lo que sucedió, que este es al menos un enviado de Dios. Sí. ¿No? Y lo que creo yo que más impacta en él es en esta como progresión en cuanto a reconocer quién es Jesús, pues dejó de ser qué buen maestro es o el milagro que hizo en cuanto a la pesca, sino a esta persona es alguien tan santa que el milagro y la enseñanza pasó a segundo y tercer término. El primer como término, ahí lo más importante fue como esta diferencia en cuanto al pecado, ¿no? O sea, aléjate de mí porque yo soy un pecador, o sea, creo yo que infiere, pues tú no lo eres, ¿no? Claro, O sea, tú no lo eres, sí. ajá, entonces como que esa progresión. Y pues como esto se fue, pues alcanzó a Pedro, el espíritu, Andrés, que es el que está ahí como entre líneas, y a Juan. y a Juan y a Jacobo, ¿no? O sea, como pues fue algo así como que los cubrió A todos. a todos, ¿no? Ok. Al grado de ¿Algo más? seguirlo, ¿no? Sí. Aquí algo, Isabel también quiere participar, ¿sí? Bien, más alto, por favor. Bueno, en el versículo 6. Versículo 6. Bueno, pues el versículo 6 nos enseña o nos recuerda que Dios es creador de todo, ¿no? Todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Es el creador del mar y todo lo que en él se encuentra. Y en su soberanía, pues el mar le obedece y Las criaturas. todas las criaturas le obedecen. Sí. Así podemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Sobre la creación. O sea, en el que dirige a los peces, dirige, no sé, ¿se acuerdan? Yo tengo ahí la nota de en Egipto, a las plagas, a los sapos, a las moscas, a toda la creación, ¿verdad? De que Él puede ordenar y ahora sí que son más obedientes que nosotros, ¿no? Van a obedecer al Creador, al sustentador, al que sostiene la creación. Alguien en línea, algún valiente o valienta. Yo le puse ahí, levanté la mano. A ver, gracias. Adelante. La mía no está tan elaborada, son muy teólogos ahí en el grupo presencial. Sí. Mi observación es... ¿Qué versículo? Creo que es general. Ah, ok, dale. No me acuerdo qué versículo, pero es con respecto como... Estaba pensando en la diferencia entre fe y obediencia. Fe y obediencia, ok. ¿Cómo tu yogur? Porque el milagro que se suscita, tal vez Simón no tenía la fe en que se iba a dar el milagro, pero sí fue obediente. Claro. Entonces, pues, principalmente no sé si en nuestra tradición o en general, ¿no? Pero se nos habla como de que, la fe, a veces las cosas no pasan porque no tienes la fe suficiente. Pero creo que aquí, al menos este pasaje, habla más de la importancia de permanecer obedientes, más que la fe para que Dios actúe en nuestras vidas. Sí, creo que es bien importante el punto ese, porque yo lo veo todavía más en el sentido de que él obedeció a pesar de todo lo que su inteligencia, todo su sentido común, toda su lógica pudiera aconsejarle. O sea, fue obediente en contra de su propia razón, no sé cómo decirlo, creyendo que esta persona, Jesús, era digno de obediencia, ¿verdad? Es muy importante el punto. Gracias, Alonso. Yo sé, alguien más no tiene nada. ¿Alguien más ahí? Porque quiere otra oportunidad, dice. Alonso, Sí, adelante. ¿me escuchas? Sí. Mira, pues yo entiendo aquí, bueno, está describiendo Lucas en el capítulo 5, que pues hay acontecimientos que ocurrieron en ese día
en el cual Dios se da a conocer en su grandeza. Dice que pues él andaba por ahí cerca del lago y que lo seguía mucha gente con la deseo de escuchar su palabra. Sí. Entonces que vio a las dos barcas que estaban allí, vio a los pescadores y entonces le pidió a uno de ellos, bueno, él subió a la barca y se sentó para hablarle a la gente. Entonces, pues en esos momentos parece ser que él quiso demostrar que hasta el mar lo obedecía. Correcto. Porque a pesar de que los pescadores le habían dicho que habían trabajado toda la noche y que no habían encontrado nada, Simón le obedece y avienta las redes. Entonces ahí ve como el milagro de la pesca, ¿no? Sí. De la pesca milagrosa. El mar lo obedeció. Sí. Y a pesar de que no había encontrado nada de peces, sus redes se llenaron y hablaron a los otros pescadores para que les ayudaran y llegaron las dos barcas. Entonces, y nada más un comentario. Inclusive los peces también actuaron contra naturaleza, que eso también es importante destacarlo, porque según lo que yo leía, ellos pescaban de noche porque los peces se acercaban a la orilla de noche y de día se iban hacia lo profundo del lago. Entonces, eso es. Los peces también actuaron contra su naturaleza. Así es. Pues sí, eso también es que a pesar que pues ellos, que era ese tiempo donde no encontraban peces, él hizo el gran milagro de atraer a todos esos y llenar sus barcas. Entonces, pues Simón, al ver los hechos que estaba haciendo, pues se admiró y él se convenció que Jesús tenía cosa divina, que tenía poder divino. Sí. Y que pues que a pesar de que ellos no habían podido pescar nada, pues él sí lo logró. El caso es que Simón se arrodilla ante él y le dice, aléjate porque soy pecador, como conociendo pues que él era Dios. Ok, gracias. María tiene otra participación. Sí, ya nadie quiere hablar. Si no hay más, hermana Carolina o alguien ahí que nos escucha, si quieren decir algo o le damos el lugar a Marian. Yo nomás quiero decir algo rapidito. Sí. Me parece que fue en el versículo 10. 10, a ver, vamos para allá. No, fue en el 11. Que cómo Dios conoce el corazón de nosotros, pues porque dice a Pedro, ¿no? Y después de traer, dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ya en el 11 dice, y después de traer a las barcas, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cómo Dios conoce nuestro corazón, porque a pesar de que lo que predicaban el domingo pasado, ¿no? Que Pedro lo negó 3 veces, Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Y y a pesar de eso, pues Él lo eligió, Jesucristo me refiero. Entonces, Sí. y me recuerda como cuando uno dice, no, pero si uno que está perseverando y uno si comete, bueno, pues cometemos errores y pecados y uno pues se siente mal, ¿no? Triste porque actuó en contra de nuestro Señor. Pero finalmente lo que Dios busca pues es la transformación de nuestro corazón, pues, y no es como a largo plazo, pues en su plan perfecto. Sí, gracias. Yo también me recordé la aplicación. Él nos sostendrá, por eso puse la canción. No se trata de lo que hacemos. O sea, Alonso habló de la obediencia, está correcto, no está mal, pero al final entendemos que Dios nos sostiene.
¿verdad? Que Dios nos eligió a pesar del tipo de persona que somos, ¿no? Y nos da un ministerio, nos da un propósito en su reino, una misión en su reino, para ir en pesca o a ir a llevar su palabra a otras personas. ¿Ok? Gracias, hermana. Marian, y vamos a cerrar. Nada más del versículo 11 también, yo vi como, pues dice, y dejándolo todo, siguieron a Jesús. O sea, entendieron la prioridad, entendieron lo que era importante. O sea, no les importó su fuente de trabajo, el dinero que podían obtener de esa pesca. O sea, porque a eso se dedicaban. En Mateo dice sus padres, dejaron a su padre y todo eso. O sea, todo lo dejaron y siguieron a Jesús. Entendieron la verdadera prioridad. Y a veces, pues creo que podemos aprender de eso, ¿no? Porque nos cuesta, ¿cómo voy a dejar esto, esta fuente de trabajo, esto que me genera dinero, esta seguridad, entre comillas, por hacer esto otro, o seguir a Cristo, o dedicarme mi tiempo completo, ¿no? O Correcto. dedicarle algún tiempo, por lo menos, ¿no? Entonces creo que pues es una buena lección. Esa transformación que la Mario transforma todo nuestro ser, ¿verdad? En el caso de estos hombres, sus prioridades fueron cambiadas. Sus prioridades, sus propósitos de vida, es una obra, es un llamado, no lo vamos a ver ahora, pero es un llamado, no es simplemente el llamado yo soy obediente, sino que Jesucristo al hacer el llamado pone, ¿verdad? Ese deseo y trae a las personas, ¿verdad? Sí, Mario. Sí, uno último. Yo creo que algo que podemos también identificar es desde, bueno, en toda la porción que estamos revisando, es en qué momento de la historia se encontraban en la cuestión de los pactos que Dios hace con su pueblo. Aquí todavía Jesús no anuncia el nuevo pacto, que se convierte a un pacto por fe, y están todavía en un pacto que le llaman por obras, ¿no? O sea, de obediencia, que Dios promete, bilateral. Ajá, que Dios promete bendiciones si le obedecen, y si le obedecen es porque le creen. Entonces aquí yo creo que podemos conectar la obediencia que se deriva de creerle, en este caso a Jesús, como Dios, y la obediencia que valida la creencia, ¿no? Exactamente, ajá, sí, o sea, si yo le obedezco, pues es porque creí, ¿no? O sea, porque le estoy creyendo a Dios. Fui a aventar mis redes, pues porque creí que algo iba a pasar, le creí a Él, le obedecí. Aventé las redes, tuve esta bendición, esta prosperidad de parte de Dios, pues con mayor razón le creo, ¿no? Porque ya me dejó evidentemente notar quién es Él. Entonces, como aquí, creo que lo mencionaba Alonso, ¿no? Sí es más importante en este punto para ellos la obediencia, porque era el único medio en el que Dios pues, los iba a proveer, ¿no? A cubrir con esa correcto. provisión. Sí, de hecho a mí lo que me llama la atención en el punto de la obediencia es que esto valida la creencia de Pedro, ¿verdad? O sea, no es, sí creo y no cambia nada en mi vida. Creo y mi vida es transformada al grado de obedecer esta creencia, ¿no? Al grado de vivir, depositar mi confianza, depositar mi razón, todo esto en esto que estoy creyendo. ¿Ah? Sí, como le cuenta a Abraham y a Moisés y a todas las personas que fueron salvas por esta obediencia y porque pues, le creen a Dios, ¿no? Que es lo que nos han comentado, ¿no? Correcto. Correcto. Aquí tengo yo algunas. ¿Alguien más? Antes de que yo ya revele todo esto que tengo aquí. La revelación. No sé por qué tengo ahora diferente mi cosa esta, pero no sé qué hacer. Así es que aguántenme. Es que cambiaron este nuevo y ya hace cosas diferentes. Bueno, ahí se alcanza a leer. Creo que todo el mundo, yo creo que va a ser muy repetitivo lo que dice, no voy a profundizar, pero sí, aquí hablamos de la soberanía de Cristo, ¿verdad? En la creación. O sea, es evidente que vemos a Cristo como soberano de la creación, de los peces, tiene absoluto dominio de lo que Él creó, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces todo esto está bajo su gobierno, bajo su dominio. Los peces obedecen su palabra,
así como las ranas, las moscas y las langostas obedecieron en Egipto, también esos peces obedecieron, ¿no? Sí, sí, pues no dijo nada. O sea, en realidad, bueno, cuando dije su palabra, sí. ¿Por qué? ¿Por qué obedecen? Porque es el creador, ¿verdad? No es simplemente un maestro, no es simplemente un profeta, es el creador. No hay nada en el universo, ni una sola molécula, por ahí dice Sproul, que tenga autonomía para moverse como quiere. Es Cristo que sostiene la creación. Sabemos también que sustenta lo que llamamos la realidad actual. Esto permanece sólido porque Cristo permite que permanezca sólido. Si Cristo, yo sé que suena medio raro, pero es porque Cristo mantiene este techo ahí, que es que se mantiene el techo ahí, ¿no? Reconocerlo así despierta en nosotros un gozo reverente. O sea, sí nos da, porque nos acercamos al Creador, pero también deberíamos tener reverencia, un temor reverente, porque estamos ante la majestad, estamos ante el Creador, estamos ante el supremo gobernante del universo, ¿no? Aquel que nos llama para seguirle es el que gobierna, pues, nuestra realidad, nuestro universo. Otra de las cosas que vimos ahí, había una disposición incansable de Jesús para predicar. Esta gente lo estaba agobiando, literalmente. Estaba ahí, o sea, no sé si empujándolo, apretándolo, dice, se agolpaban. Es lo que dice el texto, ¿no? No eran las mejores circunstancias, pero él reconocía que había una necesidad de esas personas. Las almas estaban hambrientas. Y Jesús les predica. A mí me sorprende, ¿verdad? Porque o sea, estaba en una barca, o sea, tuvo que idearse una forma en la que, oye, pues pues por lo menos déjame predicar, déjame enseñar, hazte un lado. Y se va hacia vamos a decir que unos metros de la orilla para poder hacer esto. A una disposición, ¿verdad? La misión de Jesús era más importante que el lugar. O sea, a veces no esperemos circunstancias ideales para obedecer a Dios. Eso también tenemos que entenderlo. A veces pedimos que, Señor, pues si tuviera todo este dinero, pues claro que te podía seguir. Si tuviera todos estos edificios, o esta iglesia, pues claro. No, o sea, si no tienes púlpito, pues aquí la sala, ¿verdad? Si no tienes el micrófono, pues no sé. O sea, no debemos impedir la enseñanza o no empezar a predicar, no empezar a enseñar porque no están las cuestiones más óptimas que pudieran estar. Eso va para nuestro testimonio también, ¿verdad? A veces nos preocupamos mucho por lo que pueda decir una persona cuando el Señor quiere que hablemos de lo que sucedió en nuestras vidas. No nos exige que seamos grandes expositores, grandes teólogos. Lo que quiere es que prediquemos lo que sucedió en nuestras vidas, que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿no? Aquí también hablamos de la obediencia, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Alonso y creo que Mario también. Pedro, ante la orden de Jesús, responde, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra, porque tú lo dices, porque tú lo ordenas, echaré la red. ¿Ah? Es lo que dije hacer, va en contra de su experiencia, de su pericia como pescador, pero aún así, en obediencia al Señor, porque le cree, echa las redes. Valida lo que dijimos, su creencia, su actitud, su reacción, valida la creencia en Jesús. ¿Y qué sucede? Una pesca que abruma, ¿verdad? Al grado que va a hundir las barcas de él si no le habla a otras barcas para que le ayuden. La bendición sigue a la obediencia. No solamente en el tiempo de Pedro, sino creo que en el tiempo de nosotros también, ¿verdad? Incluso cuando parece
irracional. Eso a mí me impacta, porque yo he tenido muchos conflictos, yo, Alonso Larribel, de no creer porque es irracional, porque no es la razón. En mi formación como académica y ingeniero y todas estas cosas, muchas veces tuve que batallar, ¿no? Para poder creer a Dios, aun cuando fuera irracional, aun cuando fuera ilógico. No que la creencia en Jesús sea ilógica, pero a veces hay cosas que son por fe, aunque no sea totalmente claro para nosotros. Eso es lo que está pasando ahí también. El camino puede ser duro, inclusive insensato, no sé si la palabra es correcta, pero cuando Cristo manda, debemos obedecer, debemos movernos. Recuerden que caminamos por fe, no por vista. La palabra de Dios nunca va a fallar. Aquí hablamos de la santidad de Dios. Cuando Pedro ve el milagro, cae fulminado ante la santidad, ante lo que está viendo, ante la conciencia que seguramente el Espíritu Santo le da, Dios le da, para reconocer la divinidad, para reconocer la majestad, para reconocer la santidad del hombre el que tiene enfrente. Al grado que confronta su vida y dice, le da temor, le da pavor, aléjate, voy a contaminar, o sea, no soy digno de tu presencia. Cuando más te acercas a la santidad ardiente de Dios, eso nos pasa a todos, no nada más a Pedro, más sientes tu indignidad. Ayer escuchábamos, antier creo, cuando nos pusieron los textos. Si tenemos un Dios pequeño, un Dios que es poquito santo, pues nosotros nos podemos acercar tranquilamente. Pero cuando nuestra mente está que Dios es infinitamente santo, es cuando aplasta, ¿verdad? Nuestro orgullo, aplasta y va en contra, y reconocemos que somos pecadores, que somos indignos. Lo que es maravilloso, ¿verdad? En el evangelio que predicamos es que aún en esas circunstancias Jesús no se aparta de nosotros, más bien se acerca a nosotros. Jesucristo, es el mediador que desesperadamente necesitamos. Quiero que entiendan eso. No es, pues yo tengo derecho y qué bueno. O sea, a veces creemos que tenemos derecho a ser salvos, que somos dignos de recibir salvación. No, necesitamos desesperadamente este mediador, porque somos pecadores, porque somos, comparados con Dios, inmundos, ¿verdad? Es la palabra bíblica. Sin Cristo, Dios es un fuego consumidor. Más vale que tengas a Cristo arropándote cuando estés delante de Dios, porque si no, vas a ser consumido. Sin Cristo, Dios es un fuego consumidor. En Cristo, Dios es Padre reconciliador. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sin Cristo, Dios va a fulminar. Si estamos en Cristo, Él es nuestro Padre, ¿verdad? Que nos abraza y que nos reconcilia. Así que cualquiera que sea tu circunstancia, corre hacia Cristo. Eso lo hablábamos también en la predicación. No te alejes de Él. Pedro traicionó a Jesucristo, pero no se alejó como Judas. O sea, no se alejó, permaneció ahí buscando a Cristo. Él vino por pecadores como Pedro y como tú y como yo. A ese grado, ¿verdad?
Y creo que por último, cuando hace el llamado, Marian creo que comentaba esto de que Pedro hubo una transformación instantánea, ¿verdad? Sobrenatural en su visión de la vida, en su perspectiva de sus proyectos, en sus prioridades. Y después de escuchar, ser confrontado con la santidad de Cristo, ser llamado por Cristo, deja todo y le sigue. La misión es clara para nosotros y como para Pedro igual, ¿no? Hacer discípulos de todas las naciones. Puedes sentirte débil, inadecuado, tentado a rendirte inclusive. Pero recuerda que hay pueblo de Dios a donde vamos, a donde quiera que vayamos. De tal forma que tu trabajo en el Señor no será en vano. Bien importante, el Señor promete, ¿verdad? No porque somos efectivos, sino porque Él está pidiendo, Él tiene escogidos, lo que hemos hablado, Él tiene pueblo, y entonces quiere que a través de ti ese pueblo sea alcanzado. Tu trabajo en el Señor no es en vano. La palabra no volverá vacía. Todo siervo fiel verá fruto. Sigamos pues confiando en el Maestro. Vamos a orar. 2 minutos para orar. Vamos a pedir al Señor que estos ejercicios podamos seguir haciéndolos. Esa es la intención, hermanos, hermanas, de estudiar la palabra de Dios. Que podamos aprender entre nosotros, ayudarnos, ¿verdad?, a comprender el propósito de Dios, el significado de Dios. Que seamos instruidos, pues, en su palabra para vivir, para pensar, para sentir conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme al diseño de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de leer tus planes para nosotros, de leer, Señor, tus propósitos en nuestras vidas, para leer de tu plan de salvación, Señor, y ser partícipes de estas bendiciones. Gracias te damos porque tú, Señor, nos has llamado, nos has salvado, nos has sostenido y nos vas a glorificar. Es más, nos has glorificado según Romanos. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna que disfrutamos, por tu justicia, por tu obediencia, por tu sacrificio. Entendemos, Señor Jesucristo, que tú nos sostienes. Que tú nos sostendrás, Señor, todos los días hasta que sea tu regreso y que podamos compartir, que podamos convivir plenamente al ser transformados, al ser glorificados, Señor, y disfrutar por la eternidad incrementalmente, Señor, aún por encima de lo que podemos imaginar, la comunión, la bendición, la alegría, el gozo de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que eres. En nombre de Cristo Jesús. Amén.